Padre bendito, te doy gracias por este tiempo en el que vamos a abrir tu palabra. Gracias porque nos la das, Señor, como un regalo, Señor, y de hecho es lo más valioso que hay en el mundo y en la tierra y en todo el universo. Gracias por este objeto que tenemos aquí entre las manos, este objeto vivo, Señor, y espiritual. Te ruego que tu palabra nos cambie, Señor. Que esta palabra tuya nos enseñe y podamos ser cambiados por ella, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y por favor ayúdame a mí a explicar estas cosas que son un tanto complicadas para mí. Ayúdales a mis hermanos a entenderlo y sobre todo a irse a su casa meditando en esto, Señor. En nombre de Jesús, amén. Les voy a contar algo, una anécdota, una situación que pasé hace tiempo. Hubo una ocasión en donde había una persona que se había divorciado, y se había divorciado básicamente porque ya que conoció a la que era su esposa, hubieron ciertas cosas que no le parecieron. Básicamente ese era el motivo del divorcio, ¿no? O sea, ningún motivo bíblico que permitiera el divorcio se manejó ahí, ¿no? Eso básicamente es pecado, ¿sí? O sea, divorciarte por algo que no, por cosas así tan básicas, es pecado. Entonces yo le comenté que si se había arrepentido del divorcio, a lo que él me comentó que sí él se había arrepentido. A lo que yo le animé a que regresara entonces a volverse a casar, ¿no? Y la verdad es que más bien se había arrepentido, pero de casarse con ella, ¿no? Y lo único que terminó diciéndome es que yo era legalista, ¿no? ¿Qué creen que quiso decir con eso? Que yo era legalista. ¿Qué creen que quiso decir? O sea, ¿qué se entiende por esto? Que eso ya no, que lo que tú le estás diciendo actualmente no lo va a tomar porque para él es legalismo que tú le estés diciendo que se vuelva a casar. Ok. Sí, bueno, yo pienso que él está negando tu consejo y aunque la Biblia diga lo contrario, él la ignoró totalmente y te acusó de ti para quitarse algo de... Sí, definitivamente, pero quiero saber si se entiende qué es esto de legalismo. A ver, Chuy quería comentar algo. En la vida normal no puede estar con la misma persona porque ya no puede, porque ya se terminó, se acabó, porque a veces es más fácil estar lejos que estar con ellos, porque para no dañarlos a los es que se daña uno, tanto la esposa como yo, eres que te dañan en lo sentimental y ya no hay cambio. Ok, bueno, ese es el punto de creo que esta persona, ¿no? De que al parecer ya no se habían puesto de acuerdo. ¿Sí? Regresar con una persona, yo pienso que ya es... Bueno, la verdad es que Dios dice otra cosa. Lo que Dios dice es, no sé, o sea, lo que Dios unió, no lo separa el hombre, ¿no? Y bueno, bueno, ese es otro punto, pero gracias, Chuy. ¿Qué significa? O sea, ¿qué quiso decir esta persona? O cuando alguien quiere decir, qué legalista eres, ¿qué se quiere decir? Eres extremadamente religioso, excesivamente religioso. Ok. ¿Qué significa eso? Todavía quiero saber qué significa eso. Legalismo es apegarse, digamos, a reglas, pero a veces hay corrientes cristianas que las cosas que sí debe de seguir el cristiano las tachan como legalismo. Ok. Y hay legalismo, ¿no? Como por ejemplo de
tienes que, pero por si tienes que usar falda, no puedes usar nada de maquillaje, o sea, Ok, muy bien. hay reglas que ni siquiera están escritas ahí. Excelente. Muy bien, muy bien. Sí, por aquí, ¿quieres decir algo? Alex, ¿quieres decir algo? Bueno, bien. Sí, más o menos. O sea, es como, yo creo que me quiero decir, o sea, te quieres apegar demasiado a las reglas, ¿no? De la Biblia, incluso, ¿no? Como decía Mau. O sea, yo entiendo que quiso decir así como algo como, oye, ya no estamos bajo la ley, no seas tan exigente, ¿no? Entonces, el pasaje que estamos viendo creo que tiene todo que ver con esto. Comenzamos la semana pasada entendiendo que el hecho de que Jesús haya venido a cumplir la ley no significa que la vino a abolir, ¿sí? No significa eso. Y claro, hay ciertos aspectos en los que Él fue el cumplimiento, y lo vimos la semana pasada. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? Por ejemplo, todas estas cuestiones de los sacrificios, todas estas cuestiones del tabernáculo, todos los objetos, el sacerdote, todas estas cosas, y la sangre, todas estas cosas apuntan a Cristo y su sacrificio en la cruz por nosotros. Todo esto. Entonces digamos que Él, hay ciertos aspectos de la ley en los que Él fue el cumplimiento. Entonces cuando llega el cumplimiento, o sea, estas cosas como el sacerdote, los sacrificios, el altar, el tabernáculo, el templo, todas estas cosas eran una sombra de la realidad que iba a ser Jesús. Entonces cuando llega la realidad, toda la sombra ya no sirve para nada realmente, ¿no? Ya se cumplió. Pero también hay ciertos aspectos de la ley que eran exclusivos para la nación de Israel, como el hecho de no comer cerdo, o este tipo de cosas como el no tatuarse, el no quitarse la barba, ni recortarse las sienes, o un montón de cosas así que eran exclusivas para que visualmente se identificara la nación de Israel y se diferenciara entre todas las demás naciones. Pero cuando la salvación se abrió para todas las naciones, lo que era algo muy específico para la etnia de Israel dejó de funcionar, ¿sí? Y por ejemplo, entonces vemos, por ejemplo, ya te tengo que hacer eso. Entonces, por ejemplo, vemos a Jesús diciendo lo que entra en el estómago no hace impuro a las personas, ¿no? O por ejemplo vemos a Jesús diciéndole a Pedro que coma de carne impura, ¿no? O sea, ya dejó de funcionar eso, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de los aspectos morales de la ley de Dios, aunque Jesús los cumplió perfectamente, en ningún lugar del Nuevo Testamento se nos dice que ya no tenemos que cumplirlos o obedecerlos. De hecho, se nos recuerda constantemente que debemos obedecer a la ley de Dios. Y un ejemplo, ustedes lo conocen. Si ustedes me aman, ¿qué dice? Guardarán mis mandamientos. Y este tipo de versículos se repite un montón. Y el punto es este: si la ley de Dios va a permanecer hasta que el cielo y la tierra pasen, o sea, hasta que el universo como lo conocemos pase, entonces la obediencia a ella también va a permanecer hasta el final. Obviamente sin perder de vista que Jesucristo ya cumplió por nosotros la ley. Pero vuelvo a repetirlo, el que Jesús haya cumplido por nosotros la ley no quiere decir que nosotros ya no la vamos a cumplir. Para entender esto, quisiera que me siguieran en una serie de pensamientos para ponerlo como en orden, ¿no? Pensamiento 1. Cristo vino a cumplir la ley a la perfección, lo cual ninguno de nosotros podíamos haberlo hecho.
Pensamiento 2. Cristo carga toda la infracción de la ley, o sea, el pecado, del pecador en él mismo, cuando el pecador cree en Cristo. ¿Sí me expliqué? Todos mis pecados que son infracción de la ley se cargan en Cristo cuando nosotros creemos en Cristo. O sea, transferimos toda nuestra cuenta de infracciones de la ley a su cuenta y Él lo paga, dejando la cuenta totalmente en ceros. Pensamiento 3. La vida de perfecta obediencia de Cristo a la ley de Dios ahora se nos carga a nuestra cuenta. Y entonces el Padre, ¿cómo nos ve? Perfectos. Como si hubiéramos cumplido perfectamente toda la ley de Dios en todo momento, en todos los niveles. Pensamiento 4. Eso no quiere decir que ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios permanece para siempre. Y con eso entonces continuamos con el pasaje donde lo dejamos la semana pasada. Acompáñenme por favor a Mateo 5. Mateo 5, 19. Todo esto, bueno, vamos desde el 17, que es lo que acabo de explicar, desde el 17. No piensen que he venido para poner fin a la ley de los profetas. Esa es la idea clave, ¿ok? No piensen que he venido para poner fin. No he venido para poner fin a la ley, sino para cumplirla. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda esta se cumpla. Y aquí continuamos con esto. 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, en primer lugar, quiero que entendamos que el cristiano o el ciudadano del reino de los cielos es identificado aquí por su relación con la ley de Dios. Y en segundo lugar, quiero que entendamos qué es lo que Jesús tiene en mente con obedecer. Bien, entonces en primer lugar, el cristiano es identificado por su relación con la ley de Dios, en primer lugar, porque la conoce. Jesús dice aquí, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños. Y esto que acaba de decir tiene una implicación bastante interesante. Como cristianos debemos conocer la ley de Dios, incluso los aspectos más pequeños. ¿Sí lo notaron? Si vamos a guardar incluso los aspectos más pequeños, necesitamos conocerlos. Ahora, vamos a hacer una prueba de cuánto conocemos la ley. ¿Sí? Levante la mano. ¿Quién se sabe con precisión los 10 mandamientos? Desordenados. Con precisión. ¿Desordenados? ¿Quién se lo sabe todos? A ver, ¿cuál es el primero? No tendrás otros dioses. A ver, ¿todos? ¿Qué? Sí, luego, incluso como cristianos andamos diciendo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese mandamiento es el más importante, lo dice Jesús, pero no es el primero de la lista de los 10, ¿no? Bueno. ¿Y el segundo cuál es? Ok, no te harás imágenes y lo que sigue. ¿El tercero? ¿Qué pasó? No, ese es parte del segundo. Es el cuarto. Es hacia Dios. ¿Sí?
Sí, exactamente, acerca del nombre de Dios. El cuarto, les voy a dar unas ayudas para acordarnos poquito. Los primeros 4 son mi relación hacia Dios. Los siguientes 6 son mi relación con los demás. Y el quinto, ahí están los 4, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni te postrarás a ellas, ni las adorarás. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuarto, ¿cuál es el cuarto? Guardarás el día de reposo. El quinto, que es el primero, hacia el prójimo, tiene que ver con las primeras relaciones que tenemos nosotros con nuestros papás. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. Y así, ¿no? No adulterarás, no hurtarás, no codiciarás. El hecho de que no nos lo sepamos quiere decir mucho de nuestro cristianismo, ¿saben? Mi teoría es esta. Cuando nos compartieron el Evangelio, nos dijeron que era por pura gracia de la salvación, ¿verdad? ¿Sí les compartieron así el Evangelio? Por pura gracia. ¿No? ¿Quién dijo no? Pero bueno, es una idea correcta. El evangelio, la salvación es por pura gracia, es un regalo, ¿ok? Y en muchos casos, o en la mayoría, entonces uno piensa, si la salvación es por gracia, entonces ya no tengo que obedecer, ¿no? A ver, primero después tú. Primero tú, Mau, después Chuy. A mí me lo enseñaron diferente. A ver. O sea, sí la gracia, pero la misma gracia por medio del Espíritu Santo te da el poder para poder cumplir la ley. Y ya Sí. no eres juzgado por la ley, o sea, ya eres salvo por la gracia. Excelente. Sí, pero la mayoría de verdad caemos en, entonces ya no tenemos que obedecer. Chuy. Yo nunca he obedecido lo de Dios, pero estoy aquí por fe. ¿Sí? Y encontré una cosa que dice, si faltas a tu padre y a tu madre, es como si faltaras al mismo Dios. Sí. Ahí está el sexto, el quinto mandamiento es ese, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Sí, básicamente. Gracias, Chuy. Bueno, el punto es este. No sé por qué como cristianos a la ley la dejamos un poquito de lado, ¿verdad? En general. Entonces, en primer lugar, el cristiano es identificado por su relación con la ley de Dios porque la conoce. En segundo lugar, porque la valora como lo que es. ¿Qué es? Es la ley que proviene del mismísimo Dios. O sea, esto que tenemos en las manos, esto, o en su celular, proviene de Dios mismo. Miren lo que dice Jesús igual en el versículo 19. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que guarde los mandamientos y así lo enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Y la implicación que quiero extraer ahora es que el cristiano entiende de quién proviene la ley o los mandamientos. Y es por eso que los obedece. Cuando lees, por ejemplo, no robarás, ¿en qué piensas? ¿O por qué no robas? Generalmente, ¿cuál sería la respuesta más honesta que podríamos dar? ¿Por qué no robamos? Porque es malo y bueno, esa es una respuesta. ¿Por qué más? Porque si me cachan, híjole, qué vergüenza. Porque hay consecuencias, reputación, consecuencias, conveniencia. Pero ¿cuál sería la respuesta correcta? Porque Dios lo manda. Solo por eso. Ese es el punto.
el cristiano debe entender y debe obedecer, debe entender que la ley es de Dios y que la debe obedecer solo porque Él lo manda. Aunque muchas veces caemos en esto de, pues la verdad es que no lo hago. Es un ejemplo del robar, pero pongan cualquier pecado. Y la verdad es que no lo hago porque si alguien me ve, va a ser vergoncísimo, ¿no? ¿No? Vergonzoso. O voy a tener consecuencias. Miren, esta perspectiva de que de Dios proviene la ley y que por eso la obedezco, podemos identificar si la obedecemos por consecuencias para mí o por honra para Él, ¿no? Sobre todo en los pecados ocultos, donde nadie te ve. Si tienes pecados ocultos, ¿por qué los mantienes ahí? ¿No te ve Dios? ¿Sí me explico? Pero si los mantienes ahí sabiendo que Dios te ve, no es Dios quien te importa que los vea. Es la gente que es la que te importa que los vea. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que no estaríamos obedeciendo a Dios porque Él lo manda, sino porque las consecuencias o la reputación. Bien, entonces ese es mi segundo punto del por qué el cristiano es identificado con la ley de Dios. El tercer punto es que el cristiano es identificado por su relación con la ley de Dios porque la obedece con cuidado. Fíjense, vamos a leer otra vez, versículo 19. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, ¿cuál es la implicación aquí? Sí, para entrar al reino de los cielos, esa es la condición. Pero la implicación aquí es hasta lo más mínimo. Sí, hasta los que consideramos pecados más pequeños, ¿no? La implicación aquí es que a este cristiano le importa y se preocupa incluso por los aspectos más pequeños de la ley. ¿Cuánto más por los aspectos más grandes? O sea, si obedece con cuidado los pequeños, definitivamente lo hará con los más grandes. Vamos a poner un ejemplo. Quiero que me acompañen a Mateo 23:23, por favor. 23:23. Este es esto es un regaño de Jesús hacia los fariseos. Mateo 23:23. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas las debían haber hecho sin descuidar aquellas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que los fariseos, en su hipocresía, eran buenísimos para diezmar plantitas, ¿sí? Y para decir, yo tengo estas plantitas, todas las voy a dividir para dar esto, ya cumplí la ley. Y el punto de Jesús es, o sea, son muy hábiles para hacer esto pequeño, pero los aspectos más importantes, como lo que dice justicia, rectitud, misericordia, fidelidad, el perdón, la santidad, los dejan afuera. Entonces, quizás hoy ya no diezmamos esta menta, este comino, ¿no? Pero a lo mejor podemos pensar que ya voy a la iglesia todos los domingos, ya estoy cumpliendo. ¿Qué más? Doy mi ofrenda sin fallar cada domingo, ¿no? Sirvo aquí de alguna u otra manera, ¿no? Y al parecer ya se siente que se está cumpliendo algo. Pero a veces haciendo eso pensamos que ya estamos cumpliendo lo que debemos y entonces miramos atrás a los mandamientos más grandes o los más pequeños y decimos, no, me falta, todavía no.
Entonces, el cristiano es identificado por su relación con la ley de Dios porque también la obedece con cuidado. Y por último, porque anima a otros a obedecerla con cuidado. Igual en el versículo 19, Mateo 5:19, cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y así lo enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Sí lo notaron, ¿verdad? No solamente se queda en la obediencia personal. ¿Perdón? Es obedecer y animar y enseñar a otros a obedecer igual con cuidado. Un pastor se llama John Stott, dice, no basta la obediencia personal. Los discípulos cristianos también tienen que enseñar a otros la naturaleza permanentemente obligatoria de los mandamientos de la ley. O sea, el cristiano debe conocer la ley de Dios, reconocerla como lo que es y tener un cuidado diligente por obedecerla, pero también animar y enseñar a otros a hacerlo de la misma manera. Bueno, estamos hablando de obediencia a la ley de Dios. Pero, para pasar a nuestro siguiente punto, ¿qué es lo que Jesús tiene en mente con obediencia? Y para definir eso, esto lo vamos a explicar con el versículo 20. ¿Sí? ¿Lo leemos? Mateo 5:20. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, este versículo es importantísimo porque marca una condición para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la condición? Que nuestra justicia supere la de los escribas y fariseos. Entonces vamos a primeramente estudiar qué significa justicia. Porque si mi entrada al reino de los cielos depende de eso, necesito saber qué es, ¿verdad? Y en segundo lugar, vamos a ver por qué hace esta comparación o pone esta vara de los escribas y fariseos. Entonces, acerca de la palabra justicia, ¿qué significa la palabra justicia? Esta palabra es el tipo de obediencia cuidadosa a la que Jesús se está refiriendo. Cuando la Biblia habla de justicia, habla de un tipo de carácter. ¿Perdón? Va más allá que el orden. Es abarca toda la vida de todo. No, o sea, por ejemplo, nuestra palabra para justicia, básicamente su significado es dar a cada quien lo que corresponde, ¿no? Cuando lean en su Biblia la palabra justicia, la gran mayoría de veces va a querer decir un carácter recto, un carácter que se conforma a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. La palabra que mejor define esta idea sería rectitud, como lo dijo Mau. Y esto significa obedecer cuidadosamente los mandamientos de la ley de Dios. Básicamente eso, obedecer cuidadosamente los mandamientos de la ley de Dios, conformarse a ellos. Alguien recto es alguien que obedece a Dios, ¿sí? Pero aquí hay una nota importante. Estamos hablando de obediencia, y en cuanto a la obediencia hay una nota importante. Los fariseos y escribas también obedecían a la ley de Dios, pero ellos no entraron en el reino de los cielos. Porque Jesús dice, si su justicia no supera la de ellos, ustedes no entrarán. Entonces ellos obviamente no se podían superar, ¿verdad? Ellos quedan en el límite donde no pueden entrar. Lo que se requiere para poder entrar en el reino de los cielos es una justicia que supere la de
¿Cómo saber qué tipo de justicia tengo? ¿Como la de los fariseos, como la de los escribas o como la que se requiere? Pues se supone que por la gracia Dios me hace justo ante sus ojos. O sea, humanamente no puedo, pero por el sacrificio de Jesucristo, lo que hizo él, cuando yo lo acepto y pongo mis ojos en él y entonces soy justificado. Entonces, delante de los ojos ya soy justo. Mientras tanto, son esfuerzos míos de cumplir la ley y no supera a la puede ser a la par o puede ser... Vamos a estudiar muy bien eso. Esa es una parte de la verdad, queda otra pendiente, pero muy bien dicho, definitivamente. Para saber qué tipo de justicia es la que estoy, o rectitud es la que estoy teniendo, tenemos que estudiar un poquito a los fariseos, ¿ok? Y escribas. Los escribas y fariseos, por así decirlo, eran parte del mismo grupo, ¿no? Religioso, aunque cada uno tenía sus funciones. Los escribas eran los que interpretaban la ley y los fariseos eran los que las cumplían con el más exigente cuidado y atención, de acuerdo a la interpretación exigente de los escribas, ¿no? Esa es una pregunta importante. ¿Qué tan exigente era la obediencia de los fariseos? Exigente era la obediencia de los fariseos. John MacArthur dice esto. Permítanme darles una ilustración. Por ejemplo, la ley del Antiguo Testamento decía que usted no podía trabajar en el día de reposo. Dice, acordaos del día de reposo para guardarlo santo y descansen de sus labores y demás. No trabajaban en el día de reposo, pero ellos dijeron, muy bien, si no podemos trabajar en el día de reposo, ¿qué es trabajo? ¿Qué significa trabajo? Entonces tenían que determinar lo que era trabajo y entonces decidieron hacer un estudio de lo que era el trabajo. Decidieron en primer lugar que el trabajo era llevar una carga. Entonces usted no podía cargar algo en el día de reposo. Entonces dijeron, bueno, si no podemos cargar algo en el día de reposo, ¿qué es una carga? ¿No? Decidamos qué es una carga. La ley de los escribas estableció una carga es comida igual al peso de un higo seco. Suficiente vino para mezclarlo en un contenedor. Suficiente leche como para tragar. Suficiente miel como para colocar en una herida. Suficiente aceite como para ungir un miembro pequeño. Suficiente agua como para humedecer el ojo. Suficiente papel como para escribir algún tipo de material. Algún tipo de reporte. Suficiente pluma para escribir 2 letras del alfabeto y suficiente material para hacer una pluma. Y demás. O sea, se metían mucho para entender qué significaba. O sea, hacer eso que dices, por ejemplo, escribir 2 palabras era más que trabajo, o era... Sí. Ya no puedes hacer eso. No puedes hacer eso porque eso ya es trabajo. Entonces ese tipo de cosas era lo que hacían los escribas, ¿saben? Eso era el límite, no podían hacer más de eso. Esto era la interpretación que los escribas le adjudicaban al mandamiento, ¿sí? Era algo demasiado exigente. Entonces, los fariseos eran los que lo cumplían al pie de la letra. Se dedicaban a obedecerlo exigentemente. Pablo era fariseo y esto dice acerca de sí mismo. Esto está en Filipenses 3:5. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, o sea, exigente. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, dice hallado irreprensible, o sea, nadie me superaba, dice Pablo. Entonces, Pablo, en cuanto a la ley, era fariseo. Él cumplía con el más exigente rigor la ley, tanto como para ser hallado irreprensible. Estos tiempos no son como aquellos, ¿sí? En general, a la gente en general de la ciudad no les gusta la gente religiosa, ¿verdad?
como que están en contra de eso. Pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo ellos eran los héroes, eran los que ellos podían cumplir, eran los que ellos podían, o sea, ellos eran los ejemplos de, yo quiero ser así, yo quiero ser así. Ahora llega Jesús y dice, supera eso, superen eso, discípulos, supéralo. Porque esa es la condición para poder entrar en los cielos. Pregunta, ¿cómo es posible una rectitud superior a esa? Ellos dejaron la vara muy alta, muy alta. En primer lugar, bien lo dijo Mau, definitivamente debemos pensar en la rectitud con la que Cristo nos vistió. Acuérdense que toda su justicia, toda su rectitud, nos la colocó a nuestra cuenta. No, o sea, definitivamente tenía que ser así. Toda su rectitud la coloca en nuestra cuenta cuando creemos en Él. Si no hemos creído en Él, lo siento, estamos en pecados. Tenemos nuestra cuenta larguísima de pecados sin pagar. Pero aquí no solo se refiere a este tipo de rectitud posicional, o sea, con la que Dios nos ve desde allá arriba, ¿no? Como nos ve como si tuviera Cristo. Esa es la rectitud posicional que los que creemos en Cristo ya tenemos. Pero aquí no solo se refiere a este tipo de rectitud posicional, porque el contexto nos está mandando a pensar en obediencia, obediencia, obediencia. Ese es el contexto del pasaje. No está abolida la ley, la tienen que seguir cumpliendo. Y si su forma de cumplir la ley no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, ¿es a lo que me refiero? O sea, generalmente pensamos así, es que no podemos. No, claro que no podemos, ¿no? Superar eso. Hermanos, sí podemos. Y es lo que se demanda en estos versículos. Claro que podemos superar eso. Miren, aquí está el secreto para entender esto. Es posible realizar todo lo que la ley manda, pero al final no obedecerla. ¿Otra vez? Es posible realizar todo lo que la ley manda y al final de cuentas no obedecerla. Y lo que nos va a ayudar a identificar esta cuestión, parece revoltoso, ¿no? Es la diferencia o la distinción entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. La letra de la ley se refiere a lo explícito, a lo que se lee, a lo más textual, ¿no? Y el espíritu de la ley se refiere a la esencia, al propósito fundamental. Con este ejemplo creo que vamos a quedar muy claro esto. Quiero que me acompañen a Levítico 19, por favor. Levítico 19. Levítico 19, 14. Este ejemplo es bueno y lo tomé de una página que se llama God Questions, muy buena página. Levítico 19, es el tercero, el tercer libro. ¿Ya están ahí? Levítico 19, 14. ¿Ya estamos ahí? Dice, no maldigas al sordo, ni pongas tropiezos delante del ciego. Hasta ahí. Entonces, a lo que me refiero con la letra de la ley es lo más textual, ¿sí? La letra de la ley prohíbe precisamente dos cosas. ¿Cuáles son? Maldecir al sordo y poner tropiezos al ciego. ¿Ok? Esa es la literal, eso es lo textual. Pero, ¿cuál sería el espíritu de la ley? ¿Qué hay más allá de la ley, de lo que se ve?
Ajá. Porque Dios veía las intenciones del corazón. O sea, yo puedo no maldecir al sordo Sí, en palabras, sí, pero en mi pensamiento puedo Sí. tener otra cosa. Mi corazón puede tener otra cosa. ok, muy bien. Yo pienso que en general está diciendo no fastidies a los demás por solamente por, no sé, bueno, por hacer la maldad, no hagas la maldad de otros Ok, en general. aquí habla de unas situaciones bien diferentes. Tú no estás sordo y tú le gritas al sordo, le maldices. Tú no estás ciego, pero le pones algo al ciego para que se tropiece. Esto habla de un aprovechamiento, ¿sí?, de las debilidades del otro. Ser abusivo de las debilidades de otro, en general. Eso es la esencia de la ley. ¿Sí? Es posible que pasemos toda nuestra vida sin que haya pasado una situación como, ay, le dije una grosería al sordo, ¿verdad? O no le puse un tropiezo al ciego. Entonces ya cumplí con toda la ley, ¿no? Eso es la letra de la ley, eso es lo textual, ¿sí? Así actuaban los fariseos. Ya cumplí esto, ya la cumplí. ¿No me puedes decir nada? No aplica como la religión, como a la gente que no conoce de la religión y tú das un consejo que sabes que está mal y que no le va a dar la salvación. A ver, repítemelo. Creo que sí es lo que... Pero es que no te escuché bien. Es que no te escuché bien. Sin pena, Kenia. Ya todos... ya. O sea, que no aplica como la religión, que la gente que no conoce, tú le das un consejo que sabes que no lo va a llevar a la salvación. Sí, definitivamente, porque hablando en esta cuestión, tú tienes una situación y él está en la otra. O sea, un cristiano tiene una situación de vida donde puede ver la verdad de Dios. Y el problema con la otra persona es que tiene una debilidad, una incapacidad para ver la ley de Dios. Entonces, si tú le dices algo malo, pues estás aprovechándote de eso, ¿no? Sí. Sí, es abuso. Entonces, ¿ya se dieron cuenta de la diferencia? De la letra de la ley y del espíritu de la ley. Ese es el punto, es exactamente el punto. Entonces, podemos pasar toda la vida, en cuanto a este versículo, sin ofender al sordo y sin ponerle tropiezos al ciego y decimos, ya. Pero es mucho más difícil nunca aprovecharte de la debilidad del otro. Es el punto, es la diferencia. La ley tiene capas, por así decirlo. Cuando nos referimos a la letra de la ley, es la última capa, la más superficial, la más textual, la más obvia, ¿sí? Pero podemos seguir profundizando y buscando los principios esenciales de la ley. Te voy a dar otro ejemplo. Éxodo 20:13. A ver, Éxodo 20:13 es el sexto mandamiento. ¿Cuál dijimos que era el sexto mandamiento? No matarás, ¿ok? Bueno, ahí está. 20:13. Pero ahí está, no matarás. ¿Qué es lo más obvio que exige? ¿Cuál es la letra de la ley? Que no le quites la vida a alguien. Yo hasta hoy he cumplido ese mandamiento, ¿no? Si yo fuera fariseo nadie me puede decir nada, soy irreprensible, no he matado a nadie, a nadie. Pero quiero que observes esto. Hubo una serie de juntas pastorales y teológicas en el año 1650 más o menos, en Inglaterra, para definir qué creía el cristiano.
Fueron años de estas juntas, años, para definir qué creía el cristiano, y sacaron 3 documentos: el Catecismo Menor de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster y la Confesión de Fe de Westminster. Ellos estudiaron esto, y observen esto, es lo que ellos dedujeron de lo que significaba no matar. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el 6º mandamiento? Ellos preguntan. Y la respuesta es esta: los deberes que se exigen en el 6º mandamiento son todos los estudios cuidadosos y legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y la de otros, resistiendo todos los pensamientos y propósitos, subyugando todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tiendan a quitar injustamente la vida de alguien. No para ahí. Por medio de la justa defensa contra la violencia, soportar con paciencia la mano de Dios, con tranquilidad de mente y alegría de espíritu. No para ahí. El sabio uso de la comida, bebida, medicamentos, el sueño, el trabajo y las recreaciones. No para ahí. Mediante pensamientos caritativos, amor, compasión, humildad, caballerosidad, amabilidad, conducta pacífica, apacible y cortés, paciencia, prontitud para reconciliarse, sobrellevar y perdonar las injurias con paciencia, devolviendo el bien por mal, confortando y socorriendo a los afligidos y protegiendo y defendiendo a los inocentes. Todo esto dedujeron que todo esto estaba incluido, era la esencia de este mandamiento, de la exigencia. Pero después dice, bueno, ¿y cuáles pecados se prohíben? ¿No? Esos son los deberes que se exigen. Y los pecados que se prohíben, estos son los pecados que se prohíben en el 6º mandamiento: toda forma de quitarse la vida a sí mismo o a la de otros, excepto en el caso de la justicia pública, de guerra legítima o de la necesaria defensa. El descuidar o el retirar los medios legítimos necesarios para la preservación de la vida, la ira pecaminosa, el odio, la envidia, el deseo de venganza, toda pasión excesiva y preocupaciones acongojantes, el uso inmoderado de la comida, la bebida, el trabajo y las recreaciones, palabras provocativas, opresión, rencilla, el golpear, herir y cualquier otra cosa que tienda a la destrucción de la vida de alguien. Todo esto sale de no matarás. Una persona que ya le quitó la vida a otra puede estar en el reino de Dios. Claro. Porque la salvación no se trata de obediencia. ¿Ok? Es gracia, es un regalo. La salvación es un regalo. Pero cuando estás en el reino de los cielos, dentro ya, gratis, la obediencia es la marca de los que están dentro del reino de los cielos. Una obediencia así. ¿Qué opinas? ¿Esperabas todo esto de no matarás? ¿Quién espera todo esto? Pero el punto es, y lo vamos a ver en el siguiente sermón. Jesús dijo, ustedes han escuchado no matarás, pero yo os digo que cualquiera que esté enojado con su hermano, dices, no inventes. Lo textual es no matarás, pero la esencia es ni siquiera te enojes, que es el inicio del asesinato. Bueno, yo pienso, muy personal, no voy a hablar de mi vida, más bien estoy hablando de mi vida. Después de hacerlo, ya me ¿no? Pedir perdón, pedir perdón, Sí. Pero bien, de veces. Sí. El arrepentimiento es súper necesario. Pero hay arrepentimiento sin fe en Jesús. Y estas dos cosas son las que se unen para poder entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Y las dos vienen es como un regalo. Sí, el arrepentimiento es fundamental. Sí, está bien que la saques. Está bien, gracias. Entonces, los fariseos se daban con cumplir la letra de la ley. Y eran muy buenos de verdad para eso. Pero se olvidaron de la esencia.
la cumplían superficialmente. Por ejemplo, está el otro, ¿no? No adulterarás. ¿Qué dice Jesús? Pero yo les digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, manda todo a lo esencial. Otro punto, creo yo, por el que lo hacían los fariseos, o que actuaban así, era por conveniencia, por una buena reputación, ¿no? Ellos anhelaban una buena reputación, ellos anhelaban ser los mejores religiosamente, ¿no? Pero motivaciones egoístas, orgullosos, para ser vistos por todos, es hipocresía religiosa. O sea, no estás entendiendo el punto por el cual debes obedecer. Entonces, esto es lo que el cristiano debe superar. Los fariseos sí eran muy buenos para cumplir la letra de la ley, pero el cristiano supera eso. Supera por mucho eso, porque no se conforma con la letra de la ley, no se conforma con lo textual, ¿no? Yo no he adulterado, ¿no? O yo no he matado. Ahora, sabiendo que el escriba y fariseo eran obedecedores exhaustivos de la ley de Dios, cuando Jesús dice, supera esto, ¿quiere decir que bajemos eso a exhaustivo? No quiere decir eso. Eso sería ser peor. Quiere decir, conserva eso exhaustivo, pero hazlo mejor. Hazlo como se debe. Entonces, hermanos, el cristiano es el punto de este pasaje de Mateo 5, 17 al 20, es el punto. Empieza hablando, yo no vine para abolir la ley, yo no vine a eso, no piense en eso, porque la ley es eterna. Entonces cualquiera que anule, o la palabra ahí está interesante, cualquiera que quebrante o anule, la palabra literalmente es aflojar, ¿sí? Cualquiera que diga, ay, no hay que obedecerlo tanto, dice, ese será llamado pequeño en el reino de los cielos. O sea, no es así. Sí. La palabra pecas en varios aspectos, hasta Sí. 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 Si te arrepientes y sí, o sea, el punto de todo esto es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Acuérdate lo que dijimos. Sí. 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 Sí, está bien. Ahí te va. Ese es el punto. Todos pecamos, Chuy. Todos pecamos. Montón. Y en diferentes grados. Todos. Y la cuenta es tan alta. La cuenta es tan alta que nadie puede hacer algo para que Dios lo perdone. Nadie. Por eso, cuando Cristo viene y nosotros creemos en Él, todos los pecados que tenemos, todos, los cargamos en Él. ¿Sí? Lo cual quiere decir, entonces, ante Dios ya estoy libre. Ya estoy perdonado. Y no solo eso, Chuy. Toda la obediencia perfecta de Cristo nos las pone a nuestra cuenta. Entonces, ante Dios, cuando creemos en Cristo, ante Dios somos perfectos, totalmente perdonados de todo, de absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, pero el punto, tú lo has dicho bien, el punto es el arrepentimiento, pero también la fe en Cristo, la entrega de tu vida a Cristo. Eso es lo que significa fe. ¿Sí? Entonces, lo superior que nos manda Jesucristo no es
dejar de cumplir exhaustivamente la ley, sino darle o cumplir o entender la esencia de la ley e ir por ahí. Lo superior es mirar el espíritu de la ley y desear obedecerla de corazón. No porque me conviene, no porque voy a tener consecuencias si no lo hago, sino porque es la ley de Dios. Es la ley de Dios. Ahora, esto es lo que Jesús tiene en mente con obedecer. ¿Sí? ¿Sí se explicó? ¿Me expliqué bien? Ok. Hay un problema. Este tipo de vida es imposible. Es totalmente imposible. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Sí. Bueno, había un joven rico que se presentó ante Jesús para seguirlo y le preguntó que qué debía hacer para heredar la vida eterna o entrar en el reino de los cielos, ¿no? Jesús le dijo algunos mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás y bla bla. Pero incluyó él: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: yo lo he cumplido todo, la letra de la ley, wow, aquí. Entonces Jesús le dijo: ok, ¿quieres ser perfecto? O sea, ¿quieres hacerlo realmente bien? Entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Y sígueme. Entonces, ¿qué pasó con el joven? Se entristeció y dijo: no puedo, ¿no? Él podía obedecer la letra de la ley sin problema, pero cuando se le presentó la esencia de la ley, él no pudo obedecerla. Y los discípulos lo dijeron bien: esto es imposible. ¿Se acuerdan? Eso es imposible. Sí, es imposible. A menos de que Dios haga un milagro en ti. Es imposible a menos de que Dios haga un milagro en ti. Y lo hace. Este tipo de vida solo es posible para los que ya han sido salvados. ¿Sí? La salvación trae muchas cosas. No solamente nos trae, nos quita del infierno, ¿no? La salvación trae muchas cosas consigo. Es como un paquete de un montón de regalos. La salvación trae la capacidad de obedecer el espíritu de la ley y está reservada. Ese regalo está reservado solamente para los que creen en Cristo, para los que ya han sido salvados. Es un regalo de Dios. O sea, la capacidad de obedecer es un regalo. Es una de las promesas del nuevo pacto. Jeremías 31:33 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. ¿Qué dice acerca de la ley? Podemos obedecer. ¿Por qué? Porque la ley, fíjense bien en esto. Antes de Cristo, nuestro corazón es de piedra, ¿sí? Y la ley está afuera, en las tablas de piedra, ahí están, ¿no? Entonces hay una discordancia entre algo que está afuera, yo no quiero obedecer, y esto me está exigiendo algo que yo no quiero, porque este corazón es pecaminoso. Pero ahora lo que Cristo hace es poner esta ley dentro de mi corazón, escribirla adentro, dentro de mis más profundos deseos. Y Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de ustedes aparte mi espíritu, y yo haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué no es lo que está diciendo Mateo? Cumplirlo cuidadosamente hasta el más mínimo detalle. Correcto. Si no, no se puede. Y la manera de tener a Dios adentro de uno, ¿cómo es? Creyendo en Cristo, diciéndole a Dios, a Cristo: ayúdame, yo soy tuyo, te entrego mi vida. Esa es la manera. Y después entra en ti. Sí, no se puede de otra manera. Ezequiel 36:27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Qué dice acerca este pasaje acerca de la ley de Dios? ¿Qué dice?
que el Espíritu Santo, que aparte, Jeremías dice, yo voy a escribirla en tu corazón. ¿Sí? La voy a poner dentro de ti. Y Ezequiel dice, y aparte te voy a dar mi espíritu adentro de ti, para que Él te la cumpla, te ayude a cumplirla, te dé la capacidad para hacerlo. ¿Quieren decir algo? Ahora, ¿ven que esto es un regalo? Sí pasa así porque, bueno, a mí en lo personal me pasa de que aquello que tanto temía no poder dejar, ahora no me cuesta. No me causa ese... Sí, es un regalo, completamente. ¿Es algo? La obediencia no nos lleva a la salvación, ¿ok? O sea, necesitamos dejar todo eso bien en claro. La obediencia no nos lleva a la salvación. ¿Qué nos lleva a la salvación? La fe en Cristo. Es un regalo, ¿ok? La salvación no es por obediencia, Dios la da por gracia. Y también por gracia, después de la salvación, nos regala lo necesario para obedecer bien. Y entonces nos manda de regreso para vivir una vida que antes era imposible. Y ahora, ya que es posible, observen esto, ahora ya que es posible vivir una vida superior a la de los escribas y fariseos, la demanda como una prueba de la verdadera fe y de la verdadera gracia. Mira, la obediencia, es que quiero dejar bien en claro, no porque hayamos sido salvados por gracia no quiere decir que ya no vamos a obedecer la ley, ¿ok? La obediencia cuidadosa, de hecho, es algo muy, muy cristiano. Observa todo lo que tiene que ver con la obediencia cristiana y cuidadosa, perdón, la obediencia cuidadosa cristiana. Ya leímos las promesas del nuevo pacto. Va a poner dentro de nosotros su ley y va a poner dentro de nosotros su espíritu para que podamos obedecer la ley que ya está dentro de nosotros. Esas son promesas del nuevo pacto que cuando venimos a Cristo ya estamos dentro del nuevo pacto. Después, el propósito de la salvación, ¿cuál es? Acuérdense de Efesios 2, 8, 9, ya se lo saben, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no es de vosotros, sino que es regalo de Dios, no por obras, ¿qué? La salvación, para que nadie se gloríe. Pero no nos aprendimos el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo, la salvación, ahí está, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para una vida de obediencia cuidadosa. O por ejemplo, ¿quién ayuda a leer Tito 2.14? Tito 2.14. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Buenas obras es esta vida justa, esta vida recta, ¿sí? De la que está hablando. Una vida cuidadosa que le honra a Dios. Dice, Él vino para hacer esto, para redimirnos y para crear un pueblo que haga esto, ¿sí? Ese es el propósito de la salvación. Pero también el amor a nuestro Señor Jesús y a Dios se traduce en obediencia cuidadosa. Juan 14:15, ¿qué dice? Juan 14:15. Si me amáis. Esa es Reina Valera. En la NBLA dice, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Sí? Juan 14:15. Y primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. 3. Sí. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y esto significa En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Guardar, ya que estamos en primera de Juan, guardar los mandamientos es una característica de los hijos de Dios. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 3 y 4. 3, primera de Juan 2, versículos 3 y 4.
Sí, adelante. Y en esto sabemos que no hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocer y no guardo sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad es que no. Fíjense, ¿lo notaron? Es bien obvio, bien evidente. Si alguien se dice cristiano y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso. Así. Por eso, y esto concuerda totalmente cuando dice, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No son parte. ¿Por qué? Porque la obediencia cuidadosa define al Hijo de Dios. Vuelvo a comentarlo porque no quiero que haya confusión ni malos entendidos. Quiero que quede claro. No somos salvos por obedecer. No somos salvos por eso. Es gracia, porque nadie puede obedecer a la perfección como lo requiere Dios. Nadie. Por eso Cristo tuvo que venir. Pero cuando creemos, se nos hace ciudadanos del reino de los cielos. ¿Sí? Y el punto es este. ¿Cómo sabemos que somos ciudadanos del reino de los cielos? Porque obedecemos cuidadosamente sus mandatos. Así lo sabemos. Si no obedecemos cuidadosamente sus mandatos, entonces posiblemente o muy seguramente no pertenezco al reino de los cielos, lo cual quiere decir, no soy cristiano y solo me estoy engañando. Bien, creo que la conclusión de todo lo que dijimos es esta. El que piense que por ser cristiano está libre de la ley en el sentido de que ya no tiene que obedecerla, malentendió todo el asunto. Y podemos resumir todo lo que vimos en este punto. Puesto que Cristo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, debemos seguir poniendo atención cuidadosa a obedecerla y animar a otros a hacerlo así, porque nosotros somos ciudadanos del reino por gracia. Y debemos superar la hipocresía religiosa, es decir, debemos ser reales. Obedecer a Dios de corazón para honrarlo a Él, entendiendo el sentido esencial de la ley. Nadie es perfecto en la ley de Dios, Sí. pero está en una lucha constante por el pecado. Totalmente, correcto. Siendo ayudados por Él. Por ejemplo, es... Sí. Sí. Todo empieza, hermanos, con conocer la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿la conoces? ¿La conoces bien? ¿Conoces hasta los más pequeños mandamientos? Mira, todo, hay cosas que Jesús cumplió, hay cosas que ya no se aplican a nosotros, pero incluso esas cosas nos enseñan a nosotros. Por ejemplo, está la plática cristiana. ¿Es posible tatuarse o no? ¿No? Era un cristiano. Y todos nos vamos a Levítico. Pero eso ya nos aplica a nosotros. En cierto sentido. ¿Por qué? Porque, ¿por qué mandó Dios a que no se tatuaran? ¿Cuál es la esencia de la ley? No ser iguales al mundo. No ser iguales. Esa es la esencia de la ley. Ese mandamiento de no tatuarse nos enseña. ¿Cuál es el punto? No ser igual, no ir con la corriente del mundo, ser diferentes. Somos diferentes, hermanos, somos muy diferentes. Ya para concluir, ¿con qué se quedan y qué se van a llevar a su casa hoy? Creo que, desde que me empezaste a platicar la predicación, o sea, a mí sí me cayó el 20 de que nos relajamos mucho como cristianos. Entonces, si los escribas sabían perfectamente la ley, mi función es saberla y más. O sea, mi función como cristiano es no esperar que el pastor o que un maestro me enseñe o que un predicador me enseñe, sino que yo profundizar en la palabra, porque me lo está mandando a mí el Señor. Amén. Sí. Y en cuanto a cumplir la ley, no me manda a relajarme o decir, oye, esos fariseos que exagerados. No, al contrario, me manda una exigencia de vida por amor al Señor, no porque la gente me vea. Por amor al Señor y para testimonio de Cristo. Sí, excelente. Entonces me manda a Dios a superar eso. Sí. Y vivimos muy relajados en ese sentido. Sí lo hacemos. Mau. La mañana estábamos hablando justamente de ese tema.
le decía a Marco, una vez me acompañó un amigo a hablar, lo invitaron a predicar y me hizo muy curioso porque va a predicar sobre la ley y el Salmo 119 y, o sea, varias cosas, pero lo corrieron porque, o sea, a la iglesia a la que fue le hizo mucho shock el que les dijera que la ley es un deleite, el que les hablara de que, o sea, la ley sigue vigente, o sea, no para salvación, sino para obedecerla. Y pues es un problema fuerte en las iglesias, porque les enseñan, muchas iglesias sí les enseñan que ya no es necesario, y tal cual. Ok, todo fuerte. Entonces, sí es Dante. Yo me quedo con... Si gustan más fuerte también para que si los de afuera alcanzan a escuchar. Yo me quedo con el no solo quedarme con lo que dice el texto. O sea, porque ahí me dice que tengo que separar a los escribas y a los fariseos. Él es, obviamente, el texto lo dice, pero también ver lo que hay detrás, más profundo, ¿no? Lo que hay más profundo de eso. Porque pues ahí voy a aprender mucho. Claro. No solo quedarme con lo de arriba. Excelente. Ahora sí que es escudriñar. Sí. Todos debemos de luchar por el pecado, Sí. pero la salvación es por Cristo. Sí. Simplemente. Excelente. Y no hay otra palabra. Si te quedas con eso está perfecto. Perfecto. Chulo. ¿Verdad? Yo pensé que conocía algo de la ley, pero me doy cuenta que soy un ignorante y con el simple hecho de lo del catecismo de Westminster, menor, mayor y la confesión, me doy cuenta que no había pensado en eso y yo incluso en algún momento dije, bueno, pues la eutanasia no es mala y eso lo dice que no, o sea, y tienes razón, o el beber o el comer o el tomar medicamentos que pueden ser dañinos también es malo. Entonces me siento realmente ignorante y pues ávido de conocer un poco más. Excelente, excelente. Pero, Yo me quedé pensando en eso de los mandamientos que dijiste y si voy a ponerlo en práctica en aprenderlo, porque es lo básico para un cristiano. Creo que estoy muerto. sí, miren, estamos igual casi todos. Todos estamos más o menos por donde mismo. Y sí, no, a eso me refiero que todos estamos más o menos donde mismo. Yo lo que hice, yo fue imprimir los 10 mandamientos y pegarlos enfrente de mi computadora. Tuve que hacerlo porque no me lo sabía. ¿Sí? Entonces, son ayudas que es como que pues, debemos poner atención a la ley, porque es la ley de Dios eterna. Esa no va a pasar, ¿no? Es lo único perdurable en esta vida, en este mundo. Porque, bueno, me pongo a ver y si predico y si me dicen, a ver, ¿cuáles son los mandamientos? ¿Qué vas a decir? No, pues y se supone que tú estás enseñando. Excelente, muy bien. Majo. Yo me quedo con el hecho de la esencia. Sí. Tú. A ver, que si guardan silencio para Majo. Y Majo, por favor, habla más fuerte. Por favor. Yo me quedo con el tema de la esencia. Sí. No lo había visto de esa manera. ¿Por qué? Porque, digamos, es como lo que hace Dios con nosotros. Cuando Él trata con nosotros, Él llega a esa profundidad de nuestro ser y empieza a tratar con eso que nosotros cargamos. Cuando, en mi caso, hay un pecado que es muy recurrente y que sale a la luz. Estoy tratándolo, pero pues cuando Dios trata conmigo sobre ese pecado, Él me muestra más cosas de mi vida, de las cosas que yo he vivido cuando soy pequeña, digamos de mi infancia, de mi adolescencia, de mi etapa adulta, y que son cosas que yo vengo arrastrando y que a lo mejor superficialmente lo había estado tratando,
pero la ley de Dios es profunda. Sí. Entonces, con eso, y aparte el tema de cuando pues digamos, cuando el tema de la boca, cuando se habla, cuando hablas de alguien más, hablas, pero con esa profundidad, con esa esencia que nos pone Jesucristo, pues si hay un tema del corazón, que Él te dice, ok, hay algo en tu corazón que tienes que tratar, hay algo que no está bien, pues yo me quedo con eso. Excelente. Con esa esencia. Muy buena, perdón. Sí, referencia, porque dice que la palabra de Dios es más cortante y que llega bien adentro, ¿no? O sea, la palabra estando adentro, llega bien adentro, ¿no? Sí, muy bien. Kenia quiere decir algo. Yo me quedo con que no nada más basta con a profundidad, sino también entregar como lo más valioso para ti, porque no nos sirve de nada cumplir con tus mandamientos o hacer eso, si no vas a entregar lo que es tuyo para, o sea, no te deshaces con lo que para ti es importante aparte de los mandamientos. Okay. ¿Y qué tal? No, ya. Reina. Yo creo que Sí. es importante conocer la parte de la ley de Dios, porque en sí se nos comunica y se nos hace ver la ley del hombre, porque la ley del hombre tiene consecuencias visibles, Sí. palpables. O sea, si yo robo, ¿cuál es la consecuencia? Pues una sentencia a la cárcel. Si mato, pues igual. O sea, tenemos esa visión de tener una consecuencia que es palpable. A diferencia de la ley de Dios, es como cuando dicen, ¿tú crees que existe el aire? ¿Por qué crees que existe el aire? Porque lo siento, porque lo respiro. ¿Y por qué crees que existe Dios? Porque lo vives, o sea, porque necesitas tú también sentirlo. Entonces, creo que debemos de aprender a no todo lo que tengamos que creer lo tenemos que ver. Okay. Entonces, la ley de Dios es invisible para los ojos humanos, Sí. pero visible para Él. Excelente, muy bueno. Allá afuera, Dani. Es que yo nomás veo aquí a Dani. ¿A quién quiere hablar? A veces es una parte que como creyentes pasa desapercibida, ¿no? Sí. Porque tenemos poca conciencia de mucho de no guardar los mandamientos. Sí. Lo que me hizo muy interesante es, por ejemplo, cuando puso el ejemplo de no matar, todo lo que conlleva. Sí. Igual que si la persona también es el mandamiento de las mujeres, Sí. cuando se dice, pero si lo haces también en tu corazón, ¿no? Sí. Entonces, yo me quedo Excelente. Allá afuera no veo a alguien más. ¿Hay alguien más que levantó la mano? Bueno. Pues bueno, vamos a terminar orando. ¿Sale? Bendito Padre, te doy gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias por la sabiduría que hay aquí y la verdad, Señor. Sobre todo la verdad. Padre, ayúdanos a identificar si somos cristianos o no. Aquí están las pruebas y necesitamos a sincerarnos con nosotros mismos, ser honestos y no engañarnos. Ayúdanos a no engañarnos, Señor. Padre, si aquí alguien no es cristiano, por favor, hácelo saber y dale la seguridad de que no es cristiano para que Él te busque con todo el corazón, que busque la salvación que solamente viene por Cristo, Señor, por su obediencia a ti y por este intercambio que hizo con nosotros, Señor, en la cruz. Te pido que sigamos meditando en esto a través de la semana, que no ayúdanos a que no se nos olvide esto saliendo de aquí o mañana que inicien labores, Señor. Padre, estas cosas son tan importantes. Ayúdanos a que permanezcan en nuestra mente y en nuestro corazón. En nombre de Jesús, amén.